Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Amén. Bienvenidos, Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie para que oremos juntos, creyendo y confiando que Dios siempre nos habla, nos atiende, sabiendo que tenemos la oportunidad de ser bendecidos con su palabra para que nos dé dirección. Amén. Le pido favor a alguno de mis hijos que me venga a ver esto. Por favor, levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú has sido fiel, porque tu bondad se ha manifestado día a día. Has tenido paciencia con nosotros. Nos has exhortado de muchas maneras para que podamos entender y comprender tus propósitos en nuestras vidas. Sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios que se quiere manifestar en la vida de nosotros. Pero a veces has visto en nosotros duda, incredulidad y dureza. Pero sé que tú mandas tu palabra para exhortarnos, para ser reencausados en la dirección divina que tú tienes para nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo, te pido, mi Dios, que nos dé la fe para recibir la palabra y que podamos ser edificados conforme a tu voluntad, sabiendo que dependemos de ti, que eres un Dios sobrenatural. Sabemos que tú estás siempre al cuidado de tus hijos. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra quede en nuestro corazón para que seamos testimonio de que tú vives en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Siéntense, por favor. Bienvenidos. Cada día que escudriñamos la palabra nos damos cuenta que nuestra mente natural tiene que ser transformada, porque estamos aprendiendo a poner nuestra confianza no en los hombres, no en la organización que es esta misión, que es esta iglesia, sino estamos aprendiendo a confiar en un Dios que no vemos, en un Dios que reconocemos que ha tenido su amor y su misericordia para nosotros los hombres. Decía, creo que fue el martes en Mazatenango, decía que el hombre no puede negar la existencia de Jesús. Los libros de la historia hablan del personaje de Jesús. Hablo del personaje, no le estoy faltando el respeto, pero el mundo dice es un personaje. El mundo dice sí, efectivamente existió y partió la historia en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces cualquier mente natural no puede negar la existencia de un judío llamado Jesús de Nazaret. Pero realmente Jesús de Nazaret, ¿quién es para nosotros? ¿Es un personaje? ¿Es alguien que existió? ¿O estamos creyendo que es el Dios que se hizo hombre para cumplir una obra de justicia, para que en todos nosotros los que creyésemos en Él fuéramos redimidos y aprendiéramos a tener una relación correcta con Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él? Estamos aprendiendo a creer todo lo que ganó Cristo para nosotros. Hombres naturales, hombres comunes y corrientes, que estamos aprendiendo a depender de un Dios sobrenatural. Por eso la Escritura tiene un gran sentido cuando nosotros dependemos
de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas del Antiguo Testamento que hablan de Jesús, y también tenemos el privilegio que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y es Dios, es el otro consolador. Jesús dijo: conviene que me vaya porque vendrá otro consolador, y creemos que Él está aquí en nuestro corazón. Amén. Entonces quiero hablarle hoy sobre la experiencia que debemos de tener nosotros como hombres naturales. Usted desempeñándose en todas sus funciones estudiantiles. Aquí hay todavía estudiantes, aquí hay profesionales, aquí hay hombres que tienen una experiencia en el mundo secular, y estamos todos aprendiendo a creer cómo tenemos el privilegio de tener una relación con Dios que no vemos, de un Dios que no hemos, ¿cómo le dijera yo? No hemos tenido una visión ocular de Él, pero algunos hemos tenido experiencias que reconocemos su presencia en nuestras vidas. Por eso hoy quiero hablarles de lo que el Señor prepara para nosotros. En el mensaje anterior que prediqué en Mazatenango estuve hablando sobre el ser interior. Se está formando un ser interior. Y entonces este ser interior que se empieza a formar es a través de la palabra. Todos nosotros los que creemos en Cristo tenemos que creer que fuimos engendrados no de una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible por la palabra. Eso está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Si quiere lo apunta solamente como un recordatorio. Y entonces esta palabra que nos engendra de nuevo, pero tenemos que tener fe porque seguimos en apariencia física siendo los mismos, pero empieza a haber un cambio. Y yo les digo a algunos hermanos, sí hay un cambio en la apariencia física, porque muchas veces teníamos una cara tal vez de frustración, amargados, deprimidos, ansiosos, pero cuando empezamos a nacer de nuevo y la palabra que nos dio un nuevo nacimiento, la oportunidad de ser engendrados, tiene una capacidad formativa, una capacidad que va formando, y entonces es inevitable, la vida del hombre empieza a cambiar, empezó a sonreír, empezó a tener esperanza, empezó a tener ya una nueva dimensión de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, porque todos hemos tenido eventos o acciones que posiblemente nos pudieron haber traído frustración, aflicción, frustración, pero la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Entonces hemos estado hablando de la formación del ser interior, y esta es a través de la comunión de la palabra. Esa comunión con la palabra nos traerá a un perfeccionamiento en nuestra formación. Eso lo puede leer en Filipenses capítulo 1, verso 5 en adelante. Entonces vamos a darle continuación, que a través de esa comunión con la palabra y el Espíritu Santo ayudándonos, vamos a cambiar muchas cosas. Usted va a tener una capacidad en su actividad normal de trabajo, en donde usted se desarrolle, pero también va a tener la oportunidad de ser formado en su ser interior. Y de eso queremos hablar, porque nadie nos exime de algunas circunstancias difíciles que vamos a enfrentarnos, pero el hombre interior que se está fortaleciendo cada día es lo que va a soportar los problemas que puedan venir. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está formando un ser interior? Amén. Bueno, vamos a ir al libro de los Salmos, en el Salmo 25, número 12. Vamos a ir a la palabra, ahí en el libro de los Salmos, para leer. En la versión internacional vamos a leer 25:12, y dice la palabra: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Hay una interrogante, y entonces dice: será instruido en el mejor de los caminos. Entonces hoy traslado esta palabra porque el Señor nos habla a todos directamente al corazón y nos está preguntando: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Y el que teme al Señor, dice la Escritura, será instruido en el mejor de los caminos. Quiere decir que en toda la vida del ser humano, al hombre le han parecido correctos los caminos que ha tenido, las decisiones que ha tenido,
pero el Señor está diciendo, tengo un mejor camino para ustedes. Tengo una mejor dirección para vuestras vidas. Porque Dios, que conoce el levantar y el acostar de todos nosotros, nos quiere dar dirección para que nuestra vida sea totalmente distinta. Pero hay una interrogante: ¿quién es el hombre ¿quién es el hombre que teme al Señor? Porque a él voy a instruir. Quiere decir que el hombre que no teme al Señor no va a ser instruido en el camino. Ahora, ¿quién es el que va a temer al Señor? No es el hombre natural, sino el hombre nuevo. El ser interior es el que va a aprender a temer al Señor. Por eso tiene que tener fe. Usted me está escuchando acá, usted tiene la capacidad intelectual de escuchar, procesar información. Y el hombre natural tiene la capacidad de recibir información y desechar lo que le conviene, lo que no le conviene, y tomar lo que le conviene. Pero cuando ya el ser espiritual se va formando, ya no depende de su intelecto, sino depende de la fe. Depende de la obra que el Señor ha hecho adentro. Porque no está hablando el Señor a la carne. El Señor le está hablando a la parte espiritual que tenemos todos. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, por eso le decía, estamos dependiendo de un Dios sobrenatural. Yo le voy a hablar qué dice Dios en su palabra. Ahora, yo le traigo acá que la pregunta directa que hace el Señor: ¿quién es el que teme al Señor? Bueno, ahora yo quiero hablarle a usted, ¿quién es el que teme al Señor? Y entonces usted se va a encontrar lo que dice la palabra en Isaías capítulo 11. Se recuerda que ahí que en Cristo se iban a operar los 7 espíritus. Ahorita vuelvo a retomar los espíritus que hemos hablado. Hoy voy a hablarle del espíritu de temor a Jehová. Cuando usted lee Isaías 11, se va a encontrar que los 7 espíritus, un espíritu se llama el temor a Jehová. Quiere decir que esa acción del espíritu nos va a enseñar a tener temor a Jehová. Entonces, y aquí le puse un pequeño concepto y que dice, es la operación de uno de los 7 espíritus de Dios, que nos enseña a tener un respeto reverente y ser íntegros y leales en nuestro servicio a Él. Entonces, cuando una persona está empezando a caminar, tiene que tener fe. Por eso el Señor dijo que teníamos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y si usted ve el comportamiento de un niño, yo me gozo cuando voy a una fiesta infantil y los niños, viene el personaje que contratan en una festividad infantil, un payaso. El payaso les habla y los niños hacen caso y participan en una forma activa en acción, ¿verdad? Los niños son espontáneos y ellos no están pensando, ¿será que lo hago o no lo hago? Lo quiere hacer. Entonces, cuando estamos hablando que el ser interior que nació de nuevo empieza a ser niño. Y entonces cuando empieza a ser niño, empieza a hacer caso de todo lo que viene de parte de la dirección del temor a Jehová. Quiere decir que el ser espiritual que es niño, porque dice la palabra que nacemos de nuevo, como que un nuevo nacimiento es un bebé, ¿verdad? Ese bebé espiritual está en usted. Pues hay que ser como niños para creerlo, ¿verdad? Entonces va a estar teniendo dirección del Espíritu de Jehová, el temor a Jehová, para empezar a tener una acción conforme a lo que es el temor a Jehová. Tener un respeto reverente al Dios que le dio una nueva vida. Tener una integridad, una dignidad delante de Dios. Tener la capacidad de ser leal en el servicio. Quiere decir que el nuevo ser tiene que aprender a servir al Señor, tiene que aprender a honrarle, a ser íntegro, a ser leal, a ser honesto delante del Señor. Entonces, cuando ese ser interior va creciendo en esa dimensión, su testimonio es totalmente impactante, diferente.
Entonces cada uno de ustedes, porque aquí estamos aprendiendo a obedecer a Dios, no al hombre. Pero no es el hombre natural el que le va a obedecer a Dios, es el hombre espiritual que se está formando. Por eso se habla en el cristianismo de la madurez, se habla del crecimiento espiritual, pero no es el que sabe mucha Biblia, no es el que se sabe los versos de memoria, porque Jesús cuando vino se encontró con muchas personas sabiondas, sabían la palabra, recitaban la palabra, pero no la hacían vida. Por eso Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sabían la palabra. Porque la palabra la tenían, y por eso Jesús también les dijo: ustedes escudriñan las escrituras y ellas dan testimonio de mí, y rechazaron a Jesús. Entonces la palabra formativa va a cumplir, va a ser bastante eficaz si hay temor a Jehová. Si no hay temor a Jehová, lo digo con todo respeto, pasarán horas y horas en los cultos, sumando sus horas de servicio, pero no va a haber formación, porque están escuchando la palabra naturalmente. Pero el que la escucha como niño, acompañada de fe espiritualmente, el espíritu del temor a Jehová le va a dar formación. ¿Me estoy explicando? Entonces el espíritu de temor a Jehová va a ayudarnos para ser instruidos, para caminar en el camino correcto. Por eso cuando dice la palabra en el Salmo 25:12, dice: será instruido en el mejor de los caminos. ¿Quién? El ser nuevo, el ser interior en usted, que se está dejando formar porque hay temor a Jehová. Entonces todos aprendemos a ser leales, honestos, rectos delante de Dios. Le honramos, le glorificamos. Todos ustedes saben de que el Señor dijo: donde 2 o 3 están en mi nombre, yo estaré. ¿Creen ustedes que está el Rey de Reyes acá? ¿Creen ustedes? Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser como niños, tenemos que creer. No lo vemos, pero yo sé que estoy aquí. Cuando vengo acá, yo le hago fiesta al Señor, porque yo sé que Él está acá. Y Él se agrada de la alabanza de su pueblo. Él se agrada de la honra que le demos acá en la iglesia. Nosotros no estamos bajo la supervisión del pastor ni de un líder de la iglesia, sino aquí estamos creyendo que Él está aquí presente. Dice la palabra, hay tantas promesas de la palabra que dice: Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y entonces, estas verdades es: ¿cuánto temor de Jehová tenemos? ¿Cuánta reverencia tenemos al Señor? ¿Cuánto respeto tenemos? ¿Cuánta integridad tenemos en nuestra relación con Dios? ¿Cuánta lealtad tenemos delante del Señor? Entonces, nos damos cuenta que tenemos que apresurar nuestra disponibilidad para ser formados, porque el Señor nos va a instruir en el buen camino. Amén. Ahora, entonces en esta dimensión, en el buen camino, el Señor quiere darnos las capacidades que vienen de parte de Él, porque cada uno de ustedes que está acá y su servidor, nos vamos a enfrentar diariamente en los escenarios de su trabajo, en lo que usted se desenvuelve, en situaciones difíciles, como que estuviera en un campo de batalla, como que estuviera en una selva salvaje. Porque usted va a tener problemas de la noche a la mañana, va a tener envidias, va a tener confabulaciones, va a tener conspiraciones, va a tener enemigos de la noche a la mañana. Y usted dice: ¿por qué están pasando estas cosas? Porque usted está siendo diferente. Yo le aseguro con todo mi corazón, si usted marca un cambio, usted va a ser diferente. Y no lo van a ver con buenos ojos. Y eso me pasó a mí cuando yo me convertí. Eso le pasó a usted cuando se convirtió. Pero si no está pasando algo nuevo en medio de su diario vivir, quiere decir que no estamos cambiando. Pero yo sé que usted está cambiando. Y si está cambiando, decir: ay, ¿por qué tan cuadradote? Mira, es viernes, ¿y por qué antes sí salías y ahora ya no sales?
Entonces va a marcar la diferencia. Entonces posiblemente uno de ustedes le va a caer mal a alguien porque no está haciendo lo que antes hacía. No, su voluntad ya no va a ser mangoneada, sino que la voluntad suya está rendida delante del Señor. Porque cuando andamos en el mundo, todo el mundo nos ofrece. Y hasta de regalado. Cuando yo dejé de beber, asistí a una actividad social y le hice uno de mis amigos a Marta Alicia, voy a hablar con Marta Alicia para que te dé permiso. Me dijo. No, le digo yo, no me está prohibiendo, pero ¿estás tomando alguna medicina? No. Y entonces, ¿por qué no querés tomar? Porque acepté a Cristo. Y cuando me animé a decir, acepté a Cristo, es como que repelente hubiera tenido, ¿verdad? Entonces hay cosas diferentes porque hace 34 años empezó un cambio en mi vida. Y sigue el cambio. Y entonces usted tiene ese derecho de cambiar para que usted pueda ser fortalecido. Y hasta el día de hoy yo le puedo decir, cada día me está formando el Señor y cada día le va a formar el Señor. Hoy le quiero hablar cómo Dios lo va a formar, lo va a fortalecer, porque usted tiene que enfrentarse diariamente a situaciones de cambio y usted tiene que ser diferente porque está creyendo que el Cristo que vino se fue y regresará por su iglesia, una iglesia que se dejó formar, una iglesia que se dejó preparar. Mire, todos nosotros cuando hemos tenido alguna circunstancia difícil, ¿a quién acudimos? A Dios. El incrédulo, el ateo dice, no, yo voy a salir adelante. Y a veces tiene esa fuerza de voluntad, tiene esa resiliencia de poderse levantar y dice, yo me levanto de ese problema. Y el cristiano o el que cree en Dios dice, bueno, voy a buscar a Dios. Y lo busca tímidamente. Y Dios en su misericordia nos escucha, pero nos quiere formar. Y Dios nos quiere preparar de una manera bien especial porque ustedes son parte de un remanente que ha escuchado palabra, pero esa palabra tiene que producir un cambio en nosotros. Hoy quiero hablarles de algo que es sobrenatural. Todo lo que está en la palabra es sobrenatural, pero esta promesa es poderosa para nosotros que somos débiles, nosotros que somos necesitados. Por eso cada uno de nosotros tenemos que creer lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Amén. Entonces este hombre experimentó en carne propia cómo la gracia le trajo fortaleza. Ahora quiero hablarle algo relacionado a que esta gracia, la Biblia nos habla de una riqueza. Efesios capítulo 3, verso número 16. Por eso es bien importante que los que temen a Jehová serán instruidos en el camino, y para ser instruidos en el camino van a ser formados. Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por favor, ponga su corazón en esta porción de la palabra. Esta palabra que tiene vida, esta palabra que es formativa, esta palabra que capacita. Dice que Él nos da conforme a las riquezas de su gloria, que es parte de su gracia, el ser fortalecidos en el hombre interior. No va a ser fortalecido el hombre exterior, no va a ser el pensamiento tenaz que tengamos, no va a ser la mentalidad positiva, va a ser en el interior. Y el interior va a ver el fluir de la gracia y viene la riqueza de la gloria a fortalecer a aquel niño espiritual, aquel joven espiritual, aquel hombre espiritual. Yo no sé cómo está su crecimiento espiritual, si alguien me está escuchando como bebé, si alguien me está escuchando como niño, como joven, como hombre, pero lo que sí sé que hay una promesa que el Dios de toda gracia nos dará de la riqueza de su gloria para ser fortalecidos en su hombre interior, sí o sí. Eso será una verdad. Ahora, Jesús decía dice la palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas, que Jesús, dice la palabra, crecía
en gracia y en sabiduría, y se fortalecía. Entonces Jesús era un hombre ordinario, por eso lo despreciaban, porque Jesús no era un hombre elegante, no andaba con túnicas elegantes. Jesús andaba como un judío ordinario. La riqueza de él era su interior, su belleza era lo interior. Jesús no es como lo pintan. Jesús, dice la palabra, que en él no había parecer. Fue profetizado que no iba a haber parecer en Jesús, que su rostro era como de raíz seca. O sea, no era alguien atractivo, era una persona ordinaria. Su belleza, su riqueza era la interior. Los estereotipos de esta hora es que en este tiempo es que nos arreglamos porque nos queremos ver a los ojos de la otra persona, pero su belleza es lo interior. Hay una parte, me gusta y no la apunté, alguien que me la busque, 2 Corintios capítulo 5, verso 12. Dice la palabra que ahora nos conocemos según la carne, pero llegará el momento que nos conoceremos según el Espíritu. O sea, yo no lo quiero conocer a usted, yo lo conozco acá, todos, por nombre los conozco. Pero nos vamos a conocer según el Espíritu, lo que se está formando. ¿Ya lo tenemos? 2 Corintios 5, 12, creo que es. En la versión Reina Valera. Bueno, mientras me la busco. Entonces, la riqueza de su gracia, de su gloria, fortalecen al hombre interior. Entonces, qué importante es que tengamos nosotros la firme convicción de que seremos transformados. Jesús fue transformado. ¿Alguien la tiene? Cinco 16. ¿Ya lo tienen? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. ¿Ya vio? Ya no lo quiero conocer según la carne. Suficiente con lo que ya lo conocí. ¿Me explico? Yo ya quiero conocerlo según el Espíritu. Y aún si a Cristo conocimos según la carne. Oiga, a Cristo conocimos según la carne. O sea, todo el mundo conoce a Cristo según la carne. Pero lo conocemos según la nueva naturaleza. ¿Cómo nos ayuda Él? Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo. 5:17. Amén. Entonces, qué importante es conocerlo según el Espíritu. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Entonces, el que teme a Jehová va a dar frutos. Obviamente, como su pastor, pues yo no lo estoy juzgando. Pero hay alguien que usted tiene que agradar. Alguien que usted tiene que impresionar cada día. Desde que se levanta, impresione al Cristo, al que está con usted. Entonces la vida del hombre va a ser totalmente diferente. Entonces el hombre interior se va fortaleciendo. Por eso Pablo dijo, aunque el hombre exterior se va desgastando, con todo el interior se está fortaleciendo porque se renueva día a día. Por eso no se preocupe. No se preocupe que si vienen las canas, vienen las arrugas, vienen las loncas, vienen esto. No se preocupe por eso. Preocúpese del hombre interior. Porque el hombre interior, aunque sus rodillas ya estén un poco endebles, pero su hombre interior va a estar fortalecido. Porque la riqueza de la gloria del Señor está fluyendo sobre su vida y puede venir una tormenta, puede venir una circunstancia difícil, pero el hombre interior de aquel que teme a Jehová está caminando en el camino que el Señor le marcó, será capacitado y tendrá éxito en su vida para la gloria de Dios y no se apartará ni a la izquierda ni a la derecha, estará obteniendo el beneplácito de Dios cada día. Entonces esa capacidad no se la da el hombre,
Yo solamente vengo acá y expongo la palabra, algo que me ha nutrido, algo que me ha ayudado hasta el día de hoy, a la edad que tengo, de los compromisos que tengo con mi familia, con el ministerio. No lo he soportado. Cuando he querido en la carne me he enfermado. Hace 7, 8 años tuve un colapso porque en la carne vi que todo no era posible. Pero cuando en el hospital el Señor habló a mi espíritu, dije: Señor, perdóname, yo con mis fuerzas no puedo salir, pero contigo voy a salir. Yo salí, pero bien. Y a los pocos días viene la pandemia. Y cuando vino la pandemia, imagínense, estaba como que recuperando. Y viene la pandemia. Otro vendaval. Pero en la pandemia el Señor me siguió preparando. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con todos ustedes. Yo no sé qué problemas tiene, no sé qué circunstancias difíciles está pasando, pero lo que sí sé es que su ser interior tiene que depender del fluir de las riquezas de la gloria de Dios para ser fortalecido y salir adelante, no sentirse desanimado, no sentirse desamparado, sino experimentar la gracia inagotable del Dios de toda gloria, que le dará la fortaleza y la capacidad, y entonces se cumplirá en todos nosotros. Diga al débil: fuerte soy. Amén. Entonces, hermanos, la experiencia que debemos de tener nosotros como hijos de Dios es esa intimidad. Entonces, hay temor de Jehová. Tenemos la revelación de ser íntegros, leales, responsables, que honremos al Señor. Él derrama de las riquezas y entonces nos va a dar la visión de lo que nos pertenece. Porque muchas veces el hombre dice: no, yo creo que ya mucho tiempo fui a la iglesia, yo creo que no creo. Empieza a dejar de creer, empieza a dudar, tiene incertidumbre en su corazón. Pero hay algo lindo: el que teme a Jehová viene a alcanzar algo precioso. Salmo 25:14, en la versión Reina Valera, dice la palabra. Mire, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, Dios no intima con alguien que no le tema. Ya le expliqué quién es el que le teme. Entonces revisemos nuestras vidas, cómo somos leales, cómo honramos al Señor, cómo respetamos al Señor, cómo reverenciamos al Señor con nuestro diario vivir. Y entonces dice la palabra: contigo voy a tener intimidad. No porque Dios haga acepción de personas, sino que Dios tiene abierta la puerta. Pero Dios no tiene comunión con lo impuro. Dios tiene comunión con lo santo. Y entonces dice: mi comunión íntima es con los que me temen, y a ellos les daré a conocer mi pacto. O sea, lo que usted tiene derecho. Cuando hablamos de un pacto, ¿cómo dicen los señores abogados? Pacto contractual. Así es, ¿no? Sí, ¿no? De dos partes, ¿no? Si tú cumples, yo te doy esto. Pero ¿sabe usted que hay muchos cristianos que no saben los beneficios del pacto? Y dice la palabra que Cristo es mediador de un nuevo. ¿Con qué? Con mejores promesas, con mejores beneficios. Entonces Dios le saca de su buen tesoro y le dice: este es el pacto, yo te daré esto. Pero rápidamente pensamos en lo material, porque la mente natural se dispara. Fíjense que cuando yo llegué a los pies del Señor, eso era lo que yo le pedía. Y como no tengo vergüenza, no va a decir es que es sinvergüenza el pastor, ¿no? Yo estaba empezando. Y yo estaba empezando con mi negocio. Le digo: Señor, yo quiero que mi negocio prospere. Quería la añadidura. ¿Y qué sucedió? En lugar que prosperara el negocio, el Señor me lo cerró. Y entonces pasé un momento difícil, no entendía los planes de Dios. Él me quería instruir en el camino y yo quería hacer las cosas, me quería mostrar un negocio mejor.
en lo material, porque me lo dio. Pero después, ¿sabe qué le dije una vez al Señor? Señor, ayúdame a sacarme la lotería, le dije. Porque hago obra social, quería hacer obra social. No, ese corazón todavía tenía que ser regenerado. Entonces fui cambiando y entendí que tenía que servir al Señor. Pensamos en lo material. Cuando los que temen a Jehová se van a olvidar de lo material y van a buscar el reino, y Dios les revela sus secretos, les revela sus tesoros espirituales, y entonces sin que uno se dé cuenta, sin que uno esté pidiendo, viene la añadidura. Entonces hay personas cristianas que a veces Señor les da la añadidura primero, y entonces cuando les da la añadidura empiezan a tropezar. Es la voluntad de Dios. Yo he visto eso, que el Señor les da la añadidura y les dice: mira, date cuenta por ti mismo que no pudiste administrar lo que te di. Puede ser que hasta se lo quite. O redarguye, porque siempre hay un redarguir del Espíritu, para que aprendamos a depender de la riqueza del Señor. Pero en síntesis, Dios quiere darle revelación a sus hijos, porque cuando la revelación viene, el espíritu de temor a Jehová opera para darnos formación y recibir las riquezas de su gloria para ser fortalecidos, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios sabe lo que está pasando, estamos viviendo momentos difíciles, Dios quiere darnos la salida. Y en esta hora yo quiero decirle con todo mi corazón: vaya a la palabra, vaya a la escritura y se le va a revelar el Hijo. Y entonces usted va a encontrar la fortaleza y el consuelo y la esperanza que necesitamos todos. Quiero invitarlo, por favor, que se ponga de pie y digámosle todos juntos que el Señor nos ayude a tener fe. Hemos tenido momentos difíciles, pero hoy Dios le está diciendo a su corazón: quiero que aprendas a depender de mí. Quiero instruirte en el camino que te conviene, en el camino que es de la bendición. Ahí con sus ojitos cerrados. Padre, tú conoces el corazón de todos. Conoces la vida de nosotros porque somos tus hijos. Tú conoces nuestras debilidades. Conoces los conflictos de nuestra alma. Hemos tenido momentos de frustración, momentos que nos hemos sentido impotentes. Hemos sentido agobio. Los días han pasado y estamos esperando respuestas. Estamos esperando un cambio. Pero hoy nos has hablado. Tú quieres fortalecer nuestro ser interior con todo poder. Y tú nos has dicho que los que te temen, tú les mostrarás el camino. Y abres las ventanas de los cielos para derramar las riquezas de tu gloria para ser fortalecidos. Es el tiempo de creer. Dígale al Señor: Señor, yo quiero empezar a creer. Quiero aprender a depender de ti. No quiero caminar naturalmente escuchando de un Dios sobrenatural. Tengo que ser como niño. Quiero dejarme formar por ti. Las dudas y las incertidumbres que ha tenido mi corazón, por favor, quítamelas. Quiero aprender a tener temor reverente, respeto para ti, obediencia, fidelidad, integridad. Al hombre podré engañar, pero a ti no te puedo engañar. Quiero tener, Señor, esa reverencia ante ti. Quiero aprender a honrarte con mi fe. Señor, abro mi corazón, dígale en esta hora, y quiero recibir de la gracia las riquezas de tu gloria. Te necesito, dígale. Te necesito.
Hay días que a veces, hasta lo he dicho, ni yo mismo me soporto. Señor, quiero tener un nuevo despertar en mi vida. Quiero tener la radicalidad de apartarme de las cosas que me han contaminado. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente. Quiero aprender a decir no a aquellas cosas que me han contaminado. No me quiero dejar influir por personas que me han querido llevar por caminos incorrectos. Quiero dejarme dirigir por ti, por el camino que me conviene. Oh Dios de los cielos, no quiero ser un religioso. Quiero ser una persona que tenga revelación de tu palabra. Quiero tener comunión íntima contigo, porque hoy empiezo a dejar que el espíritu de temor a Jehová opere en mi vida, y tú revelarás el pacto, los beneficios de ese pacto. Tú eres fiel y tú cumplirás tu palabra. Tú eres el mismo de Dios, del Dios de ayer, de hoy y de siempre. Señor, quiero cambiar mi manera de vivir. Quiero honrarte. Quiero honrarte no solamente en la iglesia. Quiero honrarte en mi trabajo, en el lugar donde esté. Quiero ser distinto. Dame hambre y sed de tu palabra. ¿Puede usted repetir conmigo una pequeña oración y decir: Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida? Por favor, enséñame a tener temor reverente al Dios eterno, para aprender a ser instruido en el camino y que se me revele el pacto y sus beneficios, por cuanto soy hijo tuyo, heredero de las promesas. Muchas gracias, Señor, por lo que me has hablado hoy. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.